Entonces, fíjense aquí en la definición de transformadores. Los transformadores son dispositivos electromecánicos sin partes móviles que transfieren energía de un circuito a otro sin ningún contacto físico. Fíjense cómo dice aquí que son electromecánicos, es decir, cuando se habla de que son electromecánicos significa que tiene partes eléctricas y tiene parte mecánica. Evidentemente que cuando usted ve un transformador usted se da cuenta de que hay soldadura, porque este metal hay que soldarlo y eso pertenece a la mecánica, ya eso no pertenece a la electricidad. Y como hay hierro, el transformador tiene algunas piezas de hierro. El hierro por lo regular se usa en la mecánica, por eso se dice que es un dispositivo electromecánico, porque tiene piezas eléctricas y también tiene piezas mecánicas. También se dice que el transformador es un dispositivo estático. Hay otras personas que dicen que tiene una parte dinámica, pero yo considero también que es un dispositivo estático porque no tiene ningún movimiento, simplemente el movimiento que tiene es el movimiento de la electricidad, pero ese movimiento nosotros no lo podemos ver. Usted ve un transformador y usted lo va a ver siempre estático, siempre lo va a ver estático. Bien, vamos a ver aquí la estructura. Están estructurados internamente por tres elementos fijos, y esos elementos fijos son el carreter o carrete, el alambre magnético que se llama comúnmente alambre de bobina, le dicen así, alambre de bobina, y un núcleo elaborado con láminas. Ese núcleo es elaborado con láminas. Eso lo vamos a hacer aquí. Nosotros vamos a hacer núcleo y vamos a hacer este tipo de transformador que tenemos aquí a la izquierda, lo vamos a hacer nosotros y vamos a probar, ¿verdad?, si es un reductor o si es un elevador. Bien, vamos a ver la estructura. Dice aquí, el carrete o carreter es el material aislante que separa el alambre del núcleo. Lo mismo que yo le decía ahorita. El carrete, que es de un material plástico, está aquí en el centro del transformador, en forma de E y en forma de I, que conforman el núcleo, y quien se encarga de separar ese núcleo de las bobinas es el carreter, que es de un material plástico, o sea, un material aislante. Estas chapas, se llama chapas, que son las que se forman el núcleo, nunca pueden tocar las bobinas, porque entonces el transformador se mete en cortocircuito y se aterriza. Por eso se le coloca ese carreter. En esto, como yo le dije, tienen en su interior un material aislante, muchas veces un aceite aislante. Separa el núcleo de las bobinas. Cuidado con ese aceite, pero muy peligroso. Bien, alambre magnético. El alambre magnético dice aquí devanado primario y secundario de acuerdo a las especificaciones del cliente. El devanado primario es la primera bobina que se enrolla en el carreter, ¿verdad? Y luego el secundario, fíjense aquí que le dice de acuerdo a las especificaciones del cliente. O sea, si el cliente quiere un transformador que le reduzca el voltaje de 120 a 24 voltios, entonces esas son las especificaciones del cliente. Yo quiero un transformador de 120 a 24 voltios. Eso es lo que quiere decir esto. Este alambre también se llama alambre de bobina. Te va a la ferretería y pide alambre de bobina y se lo buscan de una vez. Alambre magnético, a veces algunos empleados ni conocen ese término, pero ese es el término científico del alambre. Por último, ya para terminar, está el núcleo elaborado con láminas de hierro en forma de E y en forma de I, y es quien entrega la potencia o capacidad de energía disipada. Se mide en vatios y se obtiene a través de una medición base por altura. Esa fórmula la vamos a ver y la vamos a calcular. Este valor da como resultado la sección del núcleo. Al cuadrado nos da la potencia, o sea, la sección del núcleo, cuando la elevamos al cuadrado, entonces nos da la potencia. Y la potencia trabaja con unos submúltiplos, el micro y el milivatio. Casi todos trabajan con este submúltiplo, que es el milivatio.
vatio, ¿verdad? Vatios y watt son dos medidas semejantes, tienen ciertas diferencias, pero cuando se habla de vatios también se está hablando de potencia. La potencia en vatios, la potencia en watt son dos medidas similares. No se puede confundir con el voltaje. El voltaje es otra cosa. Vatios se refiere a potencia, bien, eso lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos un carreter y tenemos una bobina enrollada, ¿ves? Tenemos una bobina enrollada en un carreter. Ese plástico cilíndrico que ustedes ven aquí es un carreter y tiene este pedazo de alambre, estas bobinas enrolladas. Luego se le colocarán las láminas, algunas láminas, dependiendo del uso que se le vaya a dar a este pequeño transformador que se vaya a diseñar. Bien, esa es la parte introductoria de los transformadores. En la próxima clase seguiremos tratando. Eso es todo con respecto a la introducción de los transformadores. Luego vamos a seguir profundizando este tema, que es bastante amplio, y vamos a ver todos los tipos de transformadores que existen, su diseño y su construcción. Terminamos con la construcción de transformadores. Con eso se termina este tema de transformadores. Vamos a llegar hasta la construcción, y el tipo de transformador que vamos a construir es este que está aquí a la izquierda. Así que ya ustedes saben, manténganse activos.